Muchas gracias por visualizar esta presentación. Mi nombre es Ámbar Mora, estudiante de doctorado de la Universidad de Salamanca, y aquí les voy a estar hablando del impacto medioambiental del enfoque líquido de la arquitectura contemporánea en el contexto en el que nos enfrentamos a una crisis climática global. Para empezar, es bueno mencionar que la arquitectura va evolucionando con el tiempo y que va adaptándose para satisfacer las necesidades humanas. Desde el siglo pasado, el paradigma sobre el que se sostenía la práctica arquitectónica occidental se ha ido transformando, sufriendo una transición que para fines de análisis podríamos llamar una transición de lo sólido a lo líquido. Esto se refiere a cómo la arquitectura ha ido evolucionando de esa idea más tradicional que vinculaba el quehacer arquitectónico a cualidades como la firmeza, lo duradero, lo estable y lo definido, para abrirse al carácter más fluido e indeterminado que caracteriza la realidad contemporánea. Aquí cabe mencionar al sociólogo Zygmunt Bauman, quien en 1999 se refirió a esta realidad como modernidad líquida, haciendo alusión a cómo ésta emula en su dinámica al comportamiento de los líquidos, siendo igual de cambiante, inestable y capaz de adaptarse a las transformaciones que se produzcan en el tiempo. En ese sentido, hablamos de una realidad social determinada por una economía que se basa en el capitalismo de consumo, donde la vida se mueve a un ritmo acelerado, suceden grandes cambios en cortos periodos de tiempo y los elementos que la componen están en un proceso constante de mutación y perfeccionamiento. De este mismo modo, la arquitectura ha ido evolucionando a la par con la sociedad, adquiriendo también cierta flexibilidad y fluidez para responder a las necesidades de la realidad actual y alejándose, como ya he dicho, de la firmeza, de lo estable, lo duradero y lo definido. Y más concretamente podríamos referirnos a cómo los principios vitruvianos de firmitas, venustas y utilitas, en los que se sustentaba la tradición arquitectónica occidental, han quedado, si no obsoletos, al menos han sido reinterpretados. En cuanto a la firmeza, vemos que este era un aspecto primordial en la arquitectura tradicional, tomando en cuenta que las edificaciones se proyectaban con la intención de que se mantuviesen erguidas por muchos siglos y de perpetuar en ellas unos valores e ideologías de una época. En cambio, en la actualidad la vida está movida por una dinámica de cambio frenético y acelerado que exige a la arquitectura la flexibilidad suficiente para ir adaptándose a esta realidad y no para imponerse al flujo vertiginoso del tiempo. En la actualidad podemos evidenciar esta tendencia en un tipo de estructura con un carácter más efímero, diseñada con materiales baratos, de corta vida útil y en algunos casos incluso materiales reciclados, y con un concepto de estructuras que sean desmontables, reconfigurables, ligeras, como para poder cargar con ellas fácilmente. Aquí podemos comparar esas estructuras como vemos el Gran Teatro de Burdeos, construido en el 1780, o el Palacio de Luxemburgo, los cuales son edificaciones que se concibieron con un carácter más sólido, firme e imponente. En cambio vemos estas otras estructuras de este siglo, en las cuales se plasma este nuevo concepto de unas estructuras diseñadas para las necesidades contemporáneas, en las que se plantea la ligereza y un carácter mucho más transitorio y efímero. Por otro lado, cuando nos referimos a la belleza, la arquitectura actual se aleja de ese ideal clásico de belleza que se asociaba a la simetría y a la proporcionalidad de las partes. El propio Vitruvio planteaba que la hermosura de la obra se alcanza, y cito, cuando el aspecto de la obra fuere agradable y de buen gusto y sus miembros arreglados a la simetría de sus dimensiones. Fin de la cita. La arquitectura contemporánea, gracias a las nuevas tecnologías, explora la simetría y las formas más allá de la geometría euclidiana, como los ejemplos que vemos aquí del arquitecto Frank Gehry o Zaha Hadid, en lo que se explora este tipo de geometría no euclidiana y en las cuales se concibe un nuevo paradigma de belleza y de buen gusto. En cuanto a la utilidad, vemos que anteriormente la arquitectura se encargaba del diseño de tipologías muy concretas, con espacios cuyos usos estaban perfectamente definidos y estipulados a lo largo de la vida útil del elemento. Actualmente, el dinamismo y la multiplicidad que caracteriza a la sociedad contemporánea también se ha extrapolado a los espacios arquitectónicos, concibiéndose edificaciones en las que se prioriza la flexibilidad y la capacidad para adaptarse a necesidades múltiples.
En ese sentido, encontramos soluciones como el uso de elementos constructivos móviles o plegables que permitan reconfigurar los espacios y darle usos muy diversos, como el ejemplo que vemos aquí de esos proyectos de instalaciones educativas en los que los espacios cumplen múltiples funciones y han sido diseñados con un concepto más abierto y flexible, incorporando en ello elementos que permitan reconfigurar el espacio y adaptarlos a diferentes circunstancias. O por ejemplo, está el proyecto del Pop-Up Hotel, que consiste en unos edificios de oficinas adaptados a un hotel por medio de unidades modulares de distintos tipos que se van adhiriendo o quitando según la necesidad que vaya surgiendo. En resumen, la práctica arquitectónica contemporánea, a diferencia de la visión tradicional, ha adoptado un nuevo enfoque más flexible y abierto a la multiplicidad y a los cambios de la vida contemporánea, que podría relacionarse con el comportamiento de los líquidos, concibiéndose así el concepto de arquitectura líquida. Numerosos teóricos desde finales del siglo XX han empleado este término para referirse a ese enfoque emergente en el ejercicio arquitectónico que rompía con la visión más tradicional. De este modo, la arquitectura actual se plantea fluir y cambiar constantemente, al igual que un líquido, que de la misma forma que estos se adaptan a los recipientes que los contienen, se adapten las edificaciones a las condiciones cambiantes del medio. En palabras del arquitecto Ignacio de Sola Morales, la arquitectura ya no puede enfocarse en proyectar edificaciones muy sólidas y firmes, sino, y cito, formas fluidas cambiantes, capaces de incorporar, de hacer físicamente cuerpo con lo no estable, sino con lo cambiante, no buscando una definición fija y permanente de un espacio, sino dando forma física al tiempo, una experiencia de durabilidad en el cambio. Para entender lo que es la arquitectura líquida debemos conocer 4 características básicas que la definen. La primera es la flexibilidad del uso de los espacios para adaptarse a las transformaciones constantes de la dinámica contemporánea. La capacidad de fluir sin imponerse al tiempo ni a los flujos de energía en los espacios, sino más bien adaptándose, transformándose y fluyendo con estos. La primacía del tiempo sobre el espacio, donde el espacio se va a concebir y a configurar acorde a los cambios en el tiempo, y no imponerse de manera rígida a este. Y por último, que se trata de una arquitectura para la contemporaneidad, que hace frente al ritmo acelerado y cambiante de la vida actual. Tomando en cuenta este último punto de cómo la arquitectura líquida es en cierto modo una estrategia para hacer frente y adaptarse a los retos del presente, vamos a estudiar el impacto que tiene este enfoque líquido en el medio ambiente, tomando en cuenta que se desarrolla dentro de un contexto en el que la humanidad se enfrenta a una crisis climática global. En este sentido, podemos decir que la arquitectura en todas sus etapas de desarrollo impacta directamente en el medio ambiente, desde el uso de recursos medioambientales para la elaboración de elementos constructivos, las emisiones de carbono producidas durante la etapa de construcción y fabricación de elementos, pero también las producidas a lo largo de su vida útil. Además, la arquitectura ocupa un espacio en el ambiente que modifica el lugar en el que se emplaza y que puede llegar a impactar considerablemente el medio circundante. Cuando nos referimos ya más concretamente a la arquitectura líquida, podríamos mencionar tanto ventajas como desventajas desde la perspectiva medioambiental que derivan de este enfoque. Por un lado, una que es muy importante es cómo esta característica de la dinámica contemporánea de una sociedad que se basa en el capitalismo de consumo se ha extrapolado también a la arquitectura. Podemos hablar de un tipo de arquitectura en la actualidad que se diseña y se construye con las mismas características de un producto para incitar al consumo. En este sentido, lo que prima no es el valor de uso, la calidad o la perdurabilidad del producto en sí, sino su capacidad para atraer al espectador y motivar en él el deseo de seguir consumiendo. Es decir, hablamos de un tipo de arquitectura con cierto carácter de propaganda o de marketing que busca manipular al receptor. En muchos casos, este carácter de espectáculo con el que se piensa y se diseña el objeto arquitectónico pone en un segundo plano la parte funcional y constructiva. Es decir, se pone más atención en que la edificación tenga elementos que llamen la atención y atraigan a las personas, sin importar los recursos, la complejidad técnica o el gasto que pueda suponer, lo que en muchos casos también puede traducirse en un mayor impacto medioambiental, ya sea por la necesidad de un mayor uso de recursos de construcción o un mayor gasto energético durante el proceso constructivo y durante la vida útil, y también que la edificación en sí rivalice con las condiciones del ambiente en el que está emplazado.
Dos ejemplos emblemáticos de este tipo de arquitectura que podemos mencionar son la Ópera de Sydney y el Guggenheim de Bilbao, los cuales están construidos con esta intención de atraer al público y que de hecho se han convertido en monumentos emblemáticos conocidos a nivel mundial y a través de unas formas y unos materiales llamativos y poco comunes. En el caso específico de la Ópera de Sydney, la complejidad técnica de la cubierta de la edificación supuso problemas de cálculo y de fabricación que complicó bastante la construcción y que provocó un mayor gasto económico y energético en todo el proceso. Otro punto a tener muy en cuenta, que podemos considerar uno de los puntos más importantes que caracterizan a la arquitectura líquida, es la importancia que se da a que las edificaciones no sean estructuras estáticas y que se impongan a los flujos y a las condiciones del medio, sino que éstas sean capaces de adaptarse y transformarse a la par con los cambios de su entorno. De este aspecto podemos destacar dos puntos que son importantes en cuanto al impacto medioambiental. Por un lado, que se plantea una arquitectura que se integre y se adapte a las condiciones del medio, lo que en muchos casos puede traducirse como una arquitectura que al tomar en cuenta su entorno no rivaliza ni impacta tanto en él. Y segundo, que a la hora de una arquitectura que sea flexible y que se adapte una vez construida a los cambios que se produzcan, encontramos propuestas que también permiten disminuir el impacto medioambiental, ya que las condiciones de las edificaciones se modifican junto a las condiciones del entorno, optimizando el consumo energético y disminuyendo los gastos innecesarios. En este caso podemos hablar de las propuestas de dos arquitectos. Por un lado está la de Cass Osterhuis, que propone el concepto de emotive architecture, un tipo de arquitectura que experimenta, al igual que los humanos, un amplio rango de emociones, es decir, múltiples estados que se modifican a la par con las condiciones del clima y del ambiente, si llueve o está soleado, si hace frío o calor, y que se adapta a los intereses de los usuarios por medio del uso de diferentes tecnologías. Por otro lado está la propuesta de Lars Spuybrook, el cual también apuesta por la experimentación computarizada en el ejercicio arquitectónico, y este plan plantea el uso de dispositivos electrónicos para generar un sistema reactivo que capte información del entorno y cambie a la par con esto. Aquí podemos ver el ejemplo del pabellón de agua dulce, en el cual se plantea como un tipo de arquitectura no estandarizada con un interior reactivo, el cual que por medio de sensores registra los movimientos de los usuarios y cambia las condiciones del interior acorde a esta información registrada. Otro aspecto que ya lo mencionábamos anteriormente, de cómo la arquitectura con este carácter más efímero, que va acorde con la transitoriedad de los fenómenos de la vida cotidiana, ha llevado a su vez a un uso más frecuente y más bien visto de materiales reciclados. Esa tendencia inicia alrededor de los años 80 y se ha ido extendiendo a lo largo de los años, llegando a abarcar todas las tipologías arquitectónicas y ayudando a mitigar el impacto medioambiental. Por un lado, reduciendo la cantidad de recursos empleados en las construcciones y por otro, dando una segunda oportunidad a los residuos que podrían ser en su lugar contaminantes. Algunos ejemplos de reciclaje y reutilización son estos en los que vemos que se utilizan materiales reciclados para hacer mobiliario urbano, o el uso de materiales reciclados para hacer elementos constructivos como muros con latas, botellas de plástico o neumáticos, y el uso de contenedores de cargas o silos de grano para hacer estructuras arquitectónicas que abarcan todas las tipologías, desde la educativa, administrativa, residencial. El último punto que vamos a tocar es la implementación de las nuevas tecnologías, que también es un aspecto muy importante que ha determinado la transición de la arquitectura hacia ese enfoque líquido, el cual es el uso de las nuevas tecnologías, lo cual podemos considerar también de vital importancia para ayudar a reducir el impacto medioambiental de las edificaciones, no solo en su proceso constructivo, sino también a lo largo de toda su vida útil. Podemos ver que el uso de diversos dispositivos en las edificaciones pueden ayudar, por ejemplo, a reducir las emisiones de CO2, en la medida que ayudan también a reducir el consumo energético o disminuir el desperdicio de agua. Algunas maneras en las que se puede emplear la tecnología para disminuir el impacto energético pueden ser a través del control de la climatización en caldera
o a través de la gestión eléctrica, ya sea por la racionalización de cargas eléctricas, el uso de contadores electrónicos, o a través de mecanismos de gestión para controlar el consumo de agua, como ya sea el riego inteligente, sensores con infrarrojos en los grifos o grifos inteligentes, o incluso el sistema de reciclaje de aguas grises que permite ahorrar entre un 30 y 45% de agua potable. Hasta aquí la presentación, aquí algunas referencias utilizadas para realizar este trabajo. Muchas gracias por su atención.